comprender que lo que tenemos, lo que realmente podemos hacer a través del conocimiento que adquirimos, hay otra condición dinámica en el mundo del hombre que está dentro del hombre y es parte de la estructura del hombre vivo, o cual, como siempre decimos, el mundo de la ciencia nunca ha entendido, nunca ha actuado sobre él, y al mismo tiempo lo que llamamos la humanidad nunca ha captado la totalidad de la comprensión de ese principio de la vida. En el mundo de la medicina, en el mundo de la ciencia, del cuerpo del hombre, le hemos dado diferentes nombres, pero esta es parte de la conexión de la fisicalidad del cuerpo del hombre con los rayos cósmicos, la esencia del fundamento de la realidad de la creación del hombre. ¿Qué quiere decir esto? En cierto modo, decimos que aprovechamos tomando algo de alimento como semilla para absorber energías para la dimensión física a través de lo que llamamos energías ambientales, rayos cósmicos, rayos terrestres y el resto. Pero para el alma del hombre, para la energía central del hombre y el cuerpo que está incrustado en ella, en el centro de ella, el trabajo de la fisicalidad viene a ser de una manera diferente que el hombre no ha entendido. El hombre nunca ha comprendido la realidad de su propia creación, cómo es creado, cómo utiliza los rayos cósmicos en la dimensión del alma del hombre a través de la conversión con el alma de la fisicalidad, que llamamos emoción, para conducir a la creación del hombre en reacción, interacción del hombre con su entorno. En el mundo de la medicina lo llamamos psicosomático, psicológico y físico, de donde provienen los dos y donde uno conduce al problema o creación del otro. Pero el mundo de la ciencia nunca ha sabido explicar esto, porque si tú, como los buscadores de conocimiento, entienden esto, ustedes han superado la posición para poder ser parte de la comunidad universal e interactuar con la emoción de la comunidad universal. Interactúa con la emoción de la fisicalidad del hombre tú mismo, en cómo te manifiestas, en cómo realmente llegar de alguna manera y manifestarse y crear dentro de ti. Como dije a uno de los buscadores de conocimiento en una de las charlas recientes, que Dios dice, yo hice al hombre a mi imagen, a imagen de mí mismo, pero en cierto modo creamos a nuestros hijos a imagen de nosotros mismos y vemos cómo sufrimos de la mano o tomamos alegría de la mano o la conducta de nuestros hijos. Somos los creadores de estos niños y en este proceso nos convertimos en creadores y creamos a nuestros hijos a nuestra imagen y semejanza, lo que significa que sufrimos con ellos, con sus malas conductas o disfrutamos con ellos de sus éxitos. Entonces, es lo mismo con el creador. Sufre con el hombre, con sus conductas. Goza y se regocija cuando el hombre logra comprender el proceso de la creación dentro de sí mismo. Y aquí es donde necesitamos entender cómo nuestras emociones están conectadas con el creador y a qué conduce. ¿Por qué nos da cáncer? ¿Cómo está construido cada órgano y cada célula? ¿Cómo nos manifestamos en diferentes formas y formatos a través de nuestra emoción? Nos enojamos, cambiamos de cara, nos alegramos, nos reímos con el sonido. Y entonces, ¿cómo es posible que la emoción pueda manifestarse en un estallido, pero esa emoción que se forzó en lo oculto, en el fondo, en la estructura del cerebro del hombre, no lo hace o no tiene ningún efecto sobre la fisicalidad del hombre? Pero lo llamamos psicosomático. Pero parte de la energía psicológicamente que absorbemos psicológicamente del cerebro, psicológicamente la absorbemos del universo, es a través del carbono 14, a través de los rayos cósmicos. Entonces, vemos que los rayos cósmicos tienen un efecto directo en la interacción de nuestra emoción, en la estructura de nuestro cuerpo, a través de la emoción del alma y a través de la emoción del alma de la fisicalidad.
Pero lo que los científicos no han entendido de lo que nuestra gente habla, pero no tiene ninguna comprensión esencial, es dónde y cómo funciona este proceso psicosomático. Psicológicamente la emoción nos lleva a este punto, pero ¿de dónde viene lo que nosotros llamamos que la dimensión física entra en juego? ¿Cómo interactúan para conducir a la creación de nosotros? ¿Qué quiere decir eso? Si tomamos el cerebro del hombre de una forma muy sencilla, el señor Keshe tiene problemas con el bolígrafo para escribir en la pizarra. Entonces, lo que es importante que entendamos es que nuestra vida, la vida física, surge de nuestra emoción y cómo funciona, porque si entiendes esta parte de una manera muy fácil, ustedes como buscadores de conocimiento, puedes, tú puedes controlar la transmutación, incluso la combinación de transmutación y transporte. De lo que hablamos es muy simple. Estas son las mitades del cerebro del hombre y esta es tu alma en el medio. Y este es tu cuerpo en dos mitades, eh, izquierda y derecha. Y el sistema neuronal del cerebro opera en ambas posiciones. Y este sistema neuronal en el lado izquierdo, en el lado izquierdo del cuerpo, controla. En el lado izquierdo del hombre controla el lado derecho y viceversa. Del lado derecho al lado izquierdo. La conexión a través del sistema nervioso es un es un estado de materia que es somático. Proviene de la simetría del cuerpo del hombre. Pero estas conexiones aquí, a través de todo lo demás, llegan a cada nervio, a cada sistema del cuerpo del hombre. Mostramos diferentes colores por diferentes lados y vemos qué pasa. Pero esta es una conexión física y la mágica con la creación y la magia con la creación es que la emoción no tiene conexión neuronal. Es un campo, es una interacción del alma del hombre y el alma de la fisicalidad que viene a través de la sangre. Entonces, en realidad no tiene una conexión física con el lado izquierdo. Crea un campo en lo que llamamos el lado derecho del cuerpo del hombre, que está aquí y aquí. El sistema neuronal, la parte física del hombre, crea la conexión simétrica con simetría del cuerpo del hombre, desde el lado izquierdo del cerebro hasta el cuerpo, el lado derecho del hombre. Pero los campos de la emoción son como campos, no tienen nada físico. Parte de ello puede pasar a través del sistema neuronal, pero crean la dimensión del movimiento en interacción con la corriente del sistema neuronal y lo que llamamos la corriente de circulación sanguínea que conducen a la creación de la dimensión física del hombre. Entonces, creamos nuestra fisicalidad a partir de la interacción de los campos de la emoción, que no tiene conexión física, pero es un campo que en sí mismo está conectado a los rayos cósmicos como parte del proceso de existencia de lo que llamamos el cuerpo del hombre. Y aquí es donde el hombre, el mundo de la ciencia, no lo ha entendido. Y aquí es donde viene lo psicosomático, donde los científicos, como médicos y el resto, se encuentran en un dilema. Hablan de ello, pero no entienden que en realidad la fisicalidad del hombre se controla a través del sistema neuronal.
pero la emoción del hombre proviene del campo, que no tiene conexión. Por eso, cuando te toco, te enojas. Automáticamente cada parte de tu cuerpo siente cuando tomas algo que te gusta, cuando probamos el agua, porque tocamos estos campos. No necesita ninguna confirmación del sistema neuronal instantáneamente. Por eso, cuando tienes sed, en el momento en que tocas esa agua, se va el sabor, la lengua, la sed del agua, porque no tocas el nervio. El sistema para llevar agua a todas partes transfiere la energía del agua a través de esos campos, a través de cada célula del cuerpo del hombre. Célula. Pero la única gran diferencia es que por accidente, por conversión del sistema, estos dos están conectados entre sí. Lo que yo llamo afinidad de conexión entre sí. ¿Y qué pasa? Tienen los campos. Esa emoción se transfiere al otro lado y los campos de emoción directa y automáticamente los tocas y los sientes. Y a esta emoción, cuando lo que llamamos el círculo interno, lo pongo, lo pongo en verde. Eso lo hace más fácil. Si este círculo interno entre los dos lados del cerebro del hombre no está en equilibrio, cuando los campos se crean en el lado derecho, que proviene la energía de la información del lado izquierdo, no coinciden. Terminas con los que llamamos cualquier otra enfermedad, que el hombre puede llamar cáncer, depresión y todo lo demás. Entonces, ustedes como buscadores de conocimiento deben comprender que cuando lleguen al punto de la transmutación, deben considerar cómo sus emociones los devuelven a la dimensión física, porque la interacción de la totalidad en este campo mismo, en interacción con el campo de su entorno, conducen a la manifestación de tu vida física, que es tu cabeza y tu cuerpo. Entonces, nosotros incluso entendemos por qué tenemos diferentes características. Ganamos una estructura diferente en el útero de la madre, porque el alma del hombre, creado, creado en el centro, en interacción con el ámbito del entorno, en el ámbito del entorno de la madre que decide la forma del cuerpo del niño, la manifestación, la estructura del alma, la estructura de lo que llamamos fisicalidad del cerebro y el alma de la fisicalidad. Tú torturas a la madre, tú en el embarazo, eso cambia el campo. Y no terminas con un alma tan perfecta, no terminas con un parto tan perfecto, porque esa emoción de la tierra hacia la madre se traslada a la emoción del niño, en lo que llamamos los rayos cósmicos de los campos de la madre al niño, y obtienes el valor predeterminado en el niño. Tienes todo tipo de problemas después de que el niño nace, porque tocas este sistema energético del alma. Y es por eso que los hijos de Mitra, los niños por nacer, entendiendo el trabajo de los rayos cósmicos, directamente en el momento del nacimiento se conectan con la energía de la comunidad universal, que es pura y equilibrada. Lo que llama la emoción y el físico de la madre no pueden tocarse. El niño es hijo de la emoción del universo, no es hijo del abuso del padre, de la madre durante el embarazo o del amor del padre hacia el hijo. Entonces, entendemos cómo ustedes como buscadores de conocimiento, cómo tienen que entender para controlar su manifestación en posición de transmutación conectada a los campos del universo y las dos emociones de lo que llamamos dimensión de interacción de los campos de la fisicalidad del hombre con su entorno. De muchas maneras.
a medida que progresamos, a medida que llegamos a comprender más acerca de nuestra propia vida, descubrimos que en realidad no somos más que conectados a la comunidad universal, sin saber cómo en una posición de la fisicalidad del hombre, como en un cerebro del hombre y el cuerpo físico del hombre, donde de hecho nuestras almas y la interacción del campo de la emoción y la conexión entre ambos conducen como materia de campo, en cierto modo, a la dimensión del sistema neuronal del hombre que conduce a la manifestación del hombre y todo lo demás que va dentro del hombre, donde el sistema neuronal trae la manifestación de la conexión de la fisicalidad y la emoción trae la dimensión del campo que permite esa manifestación en el estado de la materia, que se manifieste en un estado de Gans, no en un estado de la materia, la fisicalidad del hombre. Y luego viene la interacción del campo del medio ambiente, que es el útero de la madre, debido a que el óvulo viene de la madre y tiene dirección con ella, conexión directa con ella. Pero cuando traes al niño del alma de la madre y del alma del padre, de esa manera, el niño nacido de esta emoción no tiene interacción como tal con el ambiente, porque viene del alma del universo, llega a través del carbono 14, llega a través de la conexión de la manifestación de la existencia. Si entiendes esto, esto revolucionará el mundo de la medicina actual y esto cambiará todo, como sabemos. Y en segundo lugar, más adelante, esto cambiará la posición de la transmutación para cada uno de ustedes, para saber conectar su emoción con la emoción del alma y la dimensión del punto de manifestación con la emoción del alma y la dimensión del punto de manifestación cuando se manifiesta en la luna. Entonces decido, quiero la fisicalidad a través de la emoción de la alegría de la fisicalidad que tuviste en la tierra. Encontrarás, te manifestará a través de esa alegría de la emoción. Tú creas los campos que con la interacción del campo de la luna conducirán a tu manifestación como una nueva criatura que puede sobrevivir la luna en diferentes formas y colores. Como dije, no quieres ir a la luna y vivir disfrazado de mono, que, que es una pérdida de tiempo. Tienes la libertad de este planeta, de estar enjaulado en la ropa de un mono. No hemos conquistado. Nunca conquistaremos el espacio si confiamos en una manifestación del traje del mono del hombre. Lo que sucede cuando aterrizas en un planeta y la esencia de la fuerza del campo de la tela que usas para proteger como un traje de mono está en paralelo, en igualdad con el campo del medio ambiente. La ropa se va. ¿Qué va a pasar con el físico del hombre? Tú, mujeres, a menos que te manifiestes, traes el cambio en la expansión del alma del hombre a través de la conexión con los rayos de los campos universales, para manifestarse en el tiempo, lugar y posición. Quizá las criaturas de otra posición del universo en este planeta sean verdes y azules, tengan cuatro platas, y el hombre que vino del espacio de la atmósfera de la Tierra en este ambiente tiene 6 ojos y 2 piernas. Y cuando se crucen digan, oh, esto es de la Tierra, tienen 2 ojos, 4 brazos y 6 piernas. Vienen de otro planeta. Entonces, conoce a los ciudadanos de la Tierra que se encuentran en este planeta. Y entonces nos convertimos en el verdadero hombre del espacio. De hecho, nos unimos a la comunidad universal y no en el espacio y el tiempo que nos hemos aprisionado en este planeta. Ahora entiendes cómo la interacción de la totalidad de este campo mismo, en interacción con el campo de su entorno, conduce a la manifestación de tu vida física
que es tu cabeza y tu cuerpo. Entonces, incluso entendemos por qué tenemos características diferentes. Ahora ustedes, como buscadores de conocimiento, llegarán de alguna manera a existir y a manifestarse en el espacio en transmutación. En una habitación creas un campo magnético de él, que tiene ojos azules y cabello verde. En la habitación de al lado, creas la condición de tener ojos verdes y piel azul. Vas de una habitación a otra y te manifiestas como una criatura diferente. Pero la esposa lo sabe porque, oh, ese tipo al que yo conozco está en la habitación y sé cómo es. Entonces, si nos damos cuenta del principio fundamental sobre el mundo de la creación, donde y la razón por la cual tenemos dos partes divididas de nuestro cerebro, con las emociones en dos partes separadas del cerebro, cada, cada una es mapeada individualmente. Y ahora entendemos que la emoción crea el campo y la fisicalidad, el sistema neuronal que trae el lado simétrico. Entonces entiendes cómo se crean las enfermedades, cómo se debe hacer la transmutación, cómo cambiar la emoción de la manera correcta. Al equilibrar las dos mitades del cerebro, podemos cambiar nuestra altura, podemos cambiar el color de nuestro cabello y podemos hacer lo que necesitamos. Y esa parte del proceso por lo que estamos pasando en las enseñanzas mensualmente. Entonces, no es que quiera moverme, creo la emoción de moverme. Entonces puedo transmutar. No es que ahí dentro quiera ir a la luna. No, creo la condición de la emoción de la alegría de estar en la luna y estaré en la luna. Y luego me doy una fisicalidad porque transfiero la alegría. La fisicalidad se transferirá. En la sesión de junio, el trabajo de la Fundación Keshe, llegamos al proceso de transmutación. Y los buscadores de conocimiento que están con nosotros tienen que aprender, en lugar de querer ir, tienen que crear la emoción de ser. Esto es lo que le dije hace años a una pareja italiana sentada en primera fila en la enseñanza de lo que llamamos en Barleta, y dijimos que moviéramos la taza y el chico empujaba sus ojos y sus brazos. Le dije, esto no funciona. Todavía estás atrapado en el asunto de la materia física. Tienes que darle la alegría a la copa. Disfrutaré verte moverte para mi placer. La copa se moverá. Incluso si entendieras que incluso una taza tiene un alma, la estructura física de cada átomo es un campo dinámico del colectivo, lo que llamamos estructura, y ha dado forma a lo que llamamos la comprensión total de la creación. Si entiendes esto, en cómo podemos cambiar, podemos lograr la condición de manifestación, la condición de transmutación a través de la emoción. Ahora que entiendes el proceso, y si el equilibrio no está ahí entre la emoción y la fisicalidad, y la emoción del lado izquierdo y el derecho del hombre, nacerás o te manifestarás con una pierna faltante porque no sucedió. Y vemos esto, este equilibrio de la creación de los órganos fuera de los campos de la emoción, de querer el órgano en un pez, cebra o lo lleva a manifestar cualquier órgano que pierde. Si le sacas el corazón, él construye su corazón, le saca la pierna y él construye su pierna.
Los reptiles lo hacen afuera. El pez cebra lo hace adentro, porque ha traído equilibrio a la totalidad emocional de su existencia en ambos lados del cerebro y una conexión con el sistema neuronal. No necesita tener corazón. Se toma el corazón porque en esa posición sea el campo con la interacción de la emoción de querer vivir que conduce a la creación del corazón que conecta con todo lo demás. Y sí, como los buscadores de conocimiento entendemos esto, sí, como buscadores de conocimiento seguimos esto, también descubriremos que pronto seremos parte de la comunidad universal por elección propia y no por un sistema. Nosotros te damos la pista. Eres tú quien tiene que poner el avión en ella para despegar y ser el capitán para saber sacar este avión de esa pista. Lo que muestro, lo que está en la pantalla y lo que explico, si usted como buscadores de conocimiento y el mundo de la ciencia lo entiende, todo el mundo de la medicina cambiará. Porque hasta ahora no entendíamos qué campos de la emoción crean. ¿Alguna vez has tocado a alguien, te toca el dedo del pie y lo sientes inmediatamente en todo tu cuerpo? ¿Cómo el sistema neuronal en un estado de materia en un entorno conductor? ¿Cómo es que de repente lo sientes instantáneamente? Esto se debe a la línea de la emoción en este planeta, la línea de emoción sentada sobre la conexión instantánea. Y luego, esto trae una nueva comprensión, no solo al mundo de la medicina, sino al mundo de la transmutación, al transporte y la vida del hombre. Entonces, entiendes en un panorama más amplio cómo una vez que el alma, esta dimensión de lo que llamamos en el alma del hombre, llega a equilibrarse con otra y quedas la Trinity, los gemelos, porque está en equilibrio, en equilibrio consigo mismo, ha mantenido la integridad de lo físico. La edad nunca llegará al hombre. La fisicalidad cambia de forma, pero la edad del alma seguirá siendo la del día en que nació. Puede pasar de una fisicalidad a otra. Este es el secreto de la vida eterna. No eterno en la dimensión del alma del hombre que puede pasar de una fisicalidad a otra, porque controlas el alma. Esta es la verdadera vida eterna. Esta es la verdadera fuente de la juventud, porque la fisicalidad cambia, solo porque la ropa que usas se ha vuelto vieja. Tiras y terminas el cuerpo físico que usa la ropa o simplemente te cambias y compras ropa nueva. Y así se vive en el espacio durante miles de millones de años en el tiempo del hombre, porque millones de años en el tiempo del hombre no es nada en el mundo de la creación. Y luego, una vez que viajas y vives en esa dimensión, te das cuenta. Entonces entenderás cómo funciona el mundo de la creación, cómo todo surge de un simple movimiento de la división de una unidad de plasma o lo llamáis plasma fundamental, que en equilibrio con este entorno que da la vida, se divide en dos, que no solo vivo, sino que vivo para vivir dentro del entorno que vivo. Eso es lo que es el hidrógeno. Y vivir para vivir con el medio ambiente que hay en él e interactuar con sus elementos crea agua, que es la esencia de la vida, la esencia de dar. ¿Por qué tienes H2O y a partir de él creas vida? En verdad, ese H2O
Son las mismas dos partes de las secciones del cerebro del hombre que están en armonía e interacción con el oxígeno y el campo gravitacional que permite la absorción de los campos de los demás y crea a partir de un átomo de las moléculas y todos los océanos y los universos. Y luego solo necesitas un hidrógeno para crear cada elemento del universo a través de la emoción, la dimensión de la emoción, la interacción de los campos de la emoción entre sí y puedes darle cualquier fisicalidad. Lo cual en esa interacción de los campos para sostener el alma y su interacción con su entorno crea la reacción emocional del campo del alma con el entorno y luego les da el proceso de la manifestación a través de la emoción. Entonces, en lugar de que ustedes tengan un alma de la fisicalidad para manifestarse con la presencia del plasma del alma, ahora el entorno se convierte en el alma de la fisicalidad, el alma del hombre. En interacción te da la emoción para decidir cómo te gustaría manifestarte en el punto de posición, como lo que llamamos la transmutación. Transfieres toda la energía, toda la vida del hombre a una célula, la que llamas plasma o un neutrón, y en ese neutrón y al llegar a una nueva posición, interactuando con el campo de su entorno, se divide en cuál es la interacción de estos, lo que llamamos el espacio vacío, la emoción del hombre. Y luego te manifiestas y luego te multiplicas. Solo se necesita un átomo de hidrógeno, solo necesitas un neutrón, un elemento fundamental, el plasma fundamental para crear un universo. Así es como el creador creó el universo a partir de un plasma, de la interacción del campo dentro de uno, creó el únicos. Y esto es lo que puedes hacer. Este es el conocimiento que llevas desde hoy, pero entiendes, solo puedes crear la manifestación, se agrega los campos de lo que llamamos la emoción. Nuevamente vuelvo atrás, desde las primeras enseñanzas en el aspecto médico. Seguía diciendo, la emoción en las capas. Ahora entiendes Ahora entienden cómo ustedes, como lo que llamamos buscaderos de conocimiento, están equipados, entendiendo este conocimiento, deberían poder, no debería haber ningún problema. Todos ustedes deberían poder transmutar con solo mover un dedo. Sigo diciendo, es la emoción. Hay que entender en juego de la emoción, es un campo dinámico, no tiene conexión con ninguna fisicalidad. Es una representación del centro energético del hombre. Esa emoción que conduce a la interacción entre los dos a la manifestación física del hombre. En cierto modo, si lo midas, el alma del hombre se convierte en el lado izquierdo del cerebro y el alma del entorno se convierte en el lado derecho y la emoción entre los dos te da la fisicalidad de la manifestación en un punto, tiempo y lugar. Y si usted, como buscador de conocimiento, alguna vez comprende este principio, si el mundo de la ciencia lo comprende, el hombre no tendrá tiempo para vivir la vida eterna. El hombre no tiene ningún problema en vivir la fuente de la juventud desde el establecimiento del alma del hombre hasta el momento en que siente. He servido al Creador. He reunido lo suficiente para confirmar la existencia de la belleza de su creación. Y luego sigo adelante. Nunca necesitas morir. Ya sea un accidente de helicóptero, ya sea al poner la cruz, ya sea en cualquier otra condición. La vida es preciosa, pero si solo existe en la dimensión del alma, en la dimensión de la interacción del alma y la emoción de la emoción creada por la interacción del campo de esa alma con su entorno, entonces puede vivir en cualquier lugar.
Todo lo que necesitas es mover el alma hasta que encuentres el momento, el lugar y la posición. Un día, un pastor, otro día, otra cosa. Cientos de años después, otra cosa. Porque 1000 años en la vida del espacio y del universo para un alma son un movimiento de dedo. Pero el hombre, oh, son 1000 años, 2000 años. Entonces comprenderás cómo el hombre se ha apoderado de la falacia del tiempo, que en realidad no existe en la dimensión de la creación, porque el tiempo es parte de la posición donde la interacción de la emoción con la dimensión del campo del entorno conduce al inicio de la nueva combinación de trabajos de campo que llamamos vida. Como decimos, siempre que pescas un pescado, siempre está fresco, porque en tu mano está la separación de la vida de los peces en el agua y fuera en su mano. El tiempo cero termina en el agua y el tiempo cero comienza en tu mano. Pones ese pez en un tanque y lo dejas vivir. Pones ese pescado en una olla y lo cocinas. Ahora es quien decide sobre esa alma. Y ese pez es su físico. Ese pez es tu emoción que decide qué camino tomar. Un final o un comienzo. Un comienzo de una nueva vida en un nuevo entorno. La interacción de los campos de la emoción con el flujo actual de lo que llamamos la dimensión física del hombre conduce a la creación de la fisicalidad del hombre. Y por eso, cuando vemos ciertas formas, ciertas figuras, ciertos colores, cierta forma del cuerpo, decimos que ese es tu comportamiento, porque ese comportamiento se crea a partir de la emoción y esa emoción ha creado esa fisicalidad, lo que muestra que todos con esa dimensión de emoción tienen esa fisicalidad. No, esta fisicalidad tiene este comportamiento, porque es la emoción la que creó los campos de la emoción, es la razón de la creación de esa fisicalidad. Y una vez que entendamos esto, una vez que el mundo de la ciencia entienda esto, podrás curar cualquier enfermedad, podrás transmutar en cualquier lugar y podrás manifestarte en cualquier forma, color, tamaño, raza, forma o de animal o de piedra en cualquier lugar en el universo y no solo en la Tierra. Por eso, cuando os pusimos en los sistemas de Lins, algunos de vosotros os convertisteis en peces, te convertiste en sirena y todo lo demás, porque el alma, la emoción, la alegría te llevaron a donde querías ser y te manifestaste y te viste en esa posición, tiempo y lugar. Por eso dije, nunca te decimos que estás equivocado, porque hiciste el viaje. Esto emociona que has creado esa fisicalidad, que siempre quisiste ser una sirena. Y es aquí donde, como buscadores de conocimiento, tienes que empezar a entender esto, que, como siempre dije, al controlar la emoción, crearás, manifestarás, transmutarás, transferirás y todo lo que hay dentro de ti. Y si das un paso más hacia la comprensión para encontrar los campos coincidentes de tus emociones con otra alma, la llamamos almas gemelas, entonces no necesitas hablar, porque vives una vida en totalidad. Te vuelves más como una molécula que dos átomos, mm, una molécula que dos átomos individuales. Y entonces la vida tiene un significado diferente. Entonces, ¿entiendes? Todo esto necesita un sistema de alimentación, necesita una energía de alimentación que como alma, como emoción, no come alimentos, sino que se conecta a los campos universales y lo que llamamos carbono 14 o campo de los rayos cósmicos, los rayos de campos cósmicos y en conexión y debido a su interacción por el nivel de los campos que se crea en el cerebro físico del hombre, tiene una limitación y una fuerza para cada dimensión, que esa dimensión, esa fuerza crea alegría, crea felicidad.
alegría, se te va la piel, al pelo, aparece contuir a tu piel, se estremece y el sudor sale de cada célula del cuerpo del hombre instantáneamente, porque es este campo el que lo ha creado, porque no es el sistema neuronal del hombre. En el campo de las emociones, el cuerpo todavía produce esos 60 latidos y presión y lo que sea, y la salinidad y lo que sea, y el azúcar y lo que sea. El cambio en la fuerza de este campo de la emoción cambia la manifestación de la piel. Y ahora entiende lo que llamamos psicosomático. Esta enfermedad que te afecta, la alegría, la ira, el miedo y la risa, es otro psicosomático, pero esta vez eres tú quien decide lo que será para mí. Soy yo quien decido manifestar la emoción en la dimensión de lo físico. Cuando antes entiendas esto, que controles el alma a través de los campos, a través de la emoción, entonces la transmutación se convertirá en un juego de niños. Y mientras intentes conseguir este físico, todo lo que llevas en la mochila, inténtalo una y otra vez. En los test mensuales de la semana pasada con los buscadores de conocimiento, pudimos verlo claramente. Y cómo un buscador de conocimiento puede derribar al resto de los buscadores de conocimiento. Y cambia la posición porque están en el entorno del plasma del sistema y todos se afectan entre sí. Entonces comprenderéis cómo la mayoría de los que habéis estado en las sesiones, habéis conectado con todas las demás almas en la forma y os convertirse en parte de la estructura satélite del sistema que ejecutamos para probar, para evolucionar, para enseñarte cómo transmutar. Espero que la enseñanza de hoy venga la comprensión y cambie el curso de la historia y la medicina del hombre. Y un día los científicos, cuando abran estas enseñanzas de hoy, comprenderán cuán avanzado está el conocimiento. Pero el hombre necesita comprender paso a paso lo que podemos abrirnos. Es por eso que hace 10 años atrás en las enseñanzas de lo que yo llamo las enseñanzas de salud con otro buscador de conocimiento, seguíamos hablando de la emoción. Ahora entiende lo importante que es la emoción en esta dimensión, en la interacción de los campos del hombre con su entorno, del cuerpo de sí mismo que conduce a su propia manifestación. Y luego, si das un paso más, si entiendes esto en otro nivel, entiendes cómo puedes cambiar los genes, que no tendrás hijos con enfermedades por nacer, porque elevan, transfieren, crea la dimensión de los campos, de lo que cambia la dimensión del plasma, de lo que llaman ADN y lo que llaman como sea, porque todos son paquetes de energía. Le traes un equilibrio, le trae los campos de las emociones, que los campos de la estructura se encuentren en equilibrio y ningún niño nacerá discapacitado, y ningún niño nacerá con carencias, y ni un niño con defectos. Espero que los buscadores de conocimiento entiendan esto, porque si traes la deficiencia en tu alma, en la transmutación, eres tú quien nacerá con estos defectos en el nuevo entorno con el que comienzas la vida. Entonces, tenéis que entender esto, que a través de esto nunca creéis un niño con defectos, porque ese niño en el nuevo entorno sois vosotros. Y si hay que comprender la totalidad de la emoción de la creación, la totalidad de la ciencia sobre cómo la emoción y la interacción del campo del medio ambiente conduce a la manifestación de la fisicalidad de la entidad. Escuche esta enseñanza varias veces y luego trate de comprenderla. Luego en las próximas sesiones de transmutación, transmutarás en poco tiempo. Y no es necesario que se pregunte, ¿fui allí? ¿Vi tal cosa? No, fui allí, lo hice, porque lo decidí. Ahora le decimos esta oportunidad a nuestros buscadores de conocimientos que te dejamos a ti decidir a dónde quieres ir, a dónde quieres ir, para que entiendas tus miedos, a manejar tus emociones, porque la emoción es la manifestación y quien tiene miedo a manejar nunca va a ningún lado.
No fui a ningún lado, no me pasó nada. Y los demás viajan a lo largo del universo. ¿Cómo lo hacen? Vas a tomar un descanso, vuelves y esperas. Como buscadores de conocimiento entiendes y cómo las cosas toman forma a través de la emoción.